Bienvenida a uno de los colaboradores habituales, uno de los analistas habituales de nuestro programa, el abogado Pablo Gea. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Bueno, pues sigue goleando un asunto para la preocupación. La Guardia Civil pide más medios para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, que va a más en nuestra provincia, ¿no? La Guardia Civil ya misma se ha pronunciado en ese sentido. Ha pasado un año prácticamente de lo del tema de Barbate y seguimos en las mismas. Y lamentablemente pasará otro año y esto seguirá así. Es una cuestión de medios, evidentemente, pero también una cuestión de voluntad política de combate al narcotráfico. Porque esto es algo, además, que viven todas las personas que están inmersos dentro de ese fuego cruzado. Hasta el propio escritor Arturo Pérez Reverte en sus redes sociales, en su cuenta de X, lo decía, bueno, enviaba saludos cariñosos en tono jocoso, en tono irónico, a los ministros Marlaska y Álvarez después de conocerse este vídeo que vamos a conocer y que Huelva hoy, bueno, pues publicaba el pasado sábado, donde se ve a narcotraficantes a plena luz del día en la ría de Huelva, a la altura del muelle de las Carabelas, armados con fusiles de asalto, mientras alejaban droga. Pero además también se ha conocido que en la noche de este lunes ha muerto un nuevo narcotraficante en lo que ha sido una colisión entre una narcolancha y una patrullera de la Guardia Civil. Esto se pone y ya tenemos que dar gracia de que no haya muerto otro agente de la autoridad. Porque es que si uno se da cuenta a la hora de analizar el fenómeno, y yo lo conozco de primera mano porque yo llevo este tipo de procedimientos como abogado penalista, te das cuenta de que el problema ya no solamente la financiación, sino el problema también está en la amplia red que tienen esta gente que amedrentan a jueces, amedrentan a fiscales, amedrentan a policías y a guardias civiles. Entonces, en tanto que no haya una voluntad real de poder desarticular ese tipo de redes, al final, ¿qué le pasa a esta gente? Pues que se hace con todo el Guadalquivir. Claro, sí. Ya hace poco hemos tenido lanchas, allí incluso que han llegado a la Cartuja, en Sevilla. Es decir, te das cuenta de que la red es amplísima. Esto solamente es un episodio, claro, pero un episodio concadenado con una red muchísimo más amplia. Bueno, Ese pues, es el problema. Claro, sí. ¿Podría el gobierno central desatender las demandas, Pablo, del colectivo de la Guardia Civil para no perjudicar o para no molestar al vecino, a Marruecos, o esto es un poco enrevesado pensarlo? El año pasado, que comentamos esto, yo me pronuncié en un sentido y ahora me ratifico en él. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, habida cuenta de la presión que ejerce Marruecos en muchos otros ámbitos y evidentemente cómo inunda, y eso es sabido por todos, el mercado de la droga española con ese producto. Y no se nos olvide tampoco que poco momento después o poco tiempo después de que Marlaska tomase posesión como ministro, disolvió un cuerpo creado ad hoc precisamente para luchar contra el narcotráfico. Algo que no tendría ningún tipo de sentido por parte de alguien que ostenta la responsabilidad como ministro del Interior. ¿Por qué lo hizo? ¿Por alguna voluntad política espuria? Para no enfadar al régimen de Marruecos. Tengamos en cuenta que el gobierno español ha llegado incluso a reconocer el Sáhara como provincia de Marruecos, rompiendo completamente la teoría de la visión internacional que tenía sobre esa cuestión por un interés político, con lo cual esto no me extrañaría en absoluto. Y luego, al hilo de lo que se está comentando, que los árboles no nos impidan ver el bosque, es que démonos cuenta de que este tipo de delincuentes no son delincuentes comunes, son animales, son como los terroristas. Y la única forma de tú poder acabar con ellos es llevando a cabo una lucha implacable y cruel, si se quiere. Y para eso hace falta medios y voluntad política. Tú no puedes mandar a unos guardias civiles o a unos policías o incluso a unos militares a luchar contra este tipo de delincuencia cuando no tienes los medios, porque eso equivale a un suicidio. Perfectamente podría decir el agente encargado que él desobedece esa orden porque no quiere volver en una caja de pino, no quiere dejar a su mujer viuda, no quiere dejar a sus hijos huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Barbate? Mandar a esos agentes a llevar a cabo ese operativo equivale a una sentencia de muerte, y perfectamente esa gente podría negarse. Con lo cual, ¿por qué este tipo de delincuencia crece y crece y crece? No voy a ir tan lejos a decir que hay voluntad política de que se quiere que crezca, me parecería ir demasiado lejos, pero que no hay voluntad política para atajarla, desde luego. Y cuando pasó lo del tema de Barbate, a mí me gustaría que la gente recordara esas imágenes. Ahí había gente que estaba aplaudiendo a los narcotraficantes. Es decir, hay pueblos, y yo los he visto en el ejercicio de mi profesión, en las que mucha gente vive del narcotráfico. Y hay muchas familias que, por desgracia, por situaciones socioeconómicas complicadas, viven del narcotráfico. Entonces, el petaqueo, por ejemplo, parece que está dando, en fin, mucho dinero a muchos jóvenes en nuestra provincia, ¿no? Vamos, e incluso en otras,
Yo hay muchos procedimientos legales que llevo en un partido judicial especialmente conflictivo en Sevilla, que es Coria del Río. Está minada de este tipo de delincuencia. Pasa aquí, pasa allí, pasa en otros sitios. Te das cuenta que el fenómeno es mucho más grande. Claro. Cuando tienes un montón de gente de un pueblo, de una zona, que vive de eso, te das cuenta de que no basta solamente con dotar de medios. Tú tienes que crear las instituciones y tienes que habilitar a los cuerpos de las competencias necesarias para desarticular redes tan intrincadas. Claro. Si tú tienes una lancha con poner dos, no vas a eliminar el narcotráfico. Sí. Tienes que desarrollar una estrategia de eliminación del narcotráfico. Y está claro que no la hay. Y mandan a estos pobres señores a la muerte, literalmente a la picadora de carne. Otra cosa que no me querría yo ir de aquí hoy sin apuntar. Y es grave y sucede y yo la he visto. Los narcotraficantes, tanto los grandes como los pequeños, muchas veces coaccionan a los actores del sistema judicial. Hablando mal y pronto, trincan a un tío. Utilizan todo. Trincan a un tío y ahora, claro, al fin y al cabo, el juez que instruye el procedimiento tiene nombre y apellidos y tendrá hijos que irán a una guardería o a un colegio, residirán en algún sitio, coaccionan a fiscales y coaccionan a abogados que llevan las acusaciones particulares. Con un tío de estos te está coaccionando y tú ves que peligra el pellejo, ¿qué está antes? ¿Tu profesión o tu vida? Si alguien puede experimentar miedo en ese sentido, siendo un operador jurídico, también lo puede experimentar si es un guardia civil, es un policía o es un militar. Es decir, existe una cultura de la coacción continua. Y yo he llegado a ver cómo acusaciones se van, es decir, una acusación jurídica no se sostiene o un procedimiento se sobresee porque no interesa que con esta persona en particular se pase el tema a juicio oral. Y eso es gravísimo, porque estamos hablando de que este tipo de gente con la capacidad que tiene para poder doblegar la voluntad del sistema jurídico, coaccionando a esos actores, al final se va de rositas. Y al fin y al cabo, ¿quién es el que saca aquí la pajita más grande? El abogado defensor, como quien dice, de un tío como estos. Porque es que, en cualquier caso normal, tú te las tienes que ver y desear para que sobresean y archiven el procedimiento con tu cliente. Claro. Pero si tú resulta que eres el abogado de alguno de estos tíos, es que el propio juez o el propio fiscal está deseando apreciar cualquier tipo de tecnicismo para sobreseer el asunto. ¿Por qué? Porque sabe que después tienes que ir a tu casa, y eso es algo grave. Entonces, lo acaba de comentar el que está hablando ahí, y es verdad, es que si el Código Penal es blando, los medios son blandos, porque al fin y al cabo la Guardia Civil o los militares solamente pueden actuar dentro de lo que es la ley. Entonces, hay que modificar la ley. Hay veces que la ley en un Estado de Derecho, observándose como tal, no es capaz de poder alcanzar a este tipo de delincuencia. Hace falta muchas veces crear leyes especiales, como se ha hecho con los terroristas islámicos, como se hizo en su momento con ETA, bueno, el Reino Unido con el IRA, hasta que no entendamos de que no podemos tener guantes de seda a la hora de tratar con esta gente, van a acampar a sus anchas porque piensan que el Estado de Derecho es débil, claro, y piensan que el sistema es débil. Entonces se van a seguir aprovechando más y más y más. Pablo, ¿qué opinamos de esta cuestión, de este pulso entre ambas? Ahí aparece una pancarta donde sale Sánchez con Yolanda Díaz, pone España avanza, y es cierto que avanza, pero avanza hacia el precipicio. Esperemos y roguemos porque no se precipite definitivamente. No, a ver, esto realmente no es un pulso, esto es una muestra palmaria y lacerante de incompetencia, porque es absolutamente inconcebible que en un gobierno que, vale, será de coalición, pero es un mismo gobierno y aplica unas políticas unificadas y el presidente decide en definitiva. ¿O es que Sánchez solamente gobierna sobre los hechos y los aspectos que le interesa y otro lo deja al albur de las luchas políticas? Porque si no, estamos diciendo que el gobierno tiene mala savia y que va a seguir carburando esa máquina destructora del empleo que es la presión fiscal. Porque siempre que hay una subida del salario mínimo interprofesional, se sube el mínimo exento. En este caso no ha sucedido así. Entonces, de esos 700 euros que con tanto glamour se han anunciado que se van a meter al año los trabajadores en el bolsillo, van a tener que pagar 300 a Hacienda, lo cual quiere decir que en el fondo son 400. Y eso es una limosna. Para un rico como ellos no, pero para un pobre evidentemente eso es un problema. Es que en IRPF estamos hablando de una tributación del 24%, con lo cual tú dices, o no hay voluntad política o todo esto es un artificio. Entonces, yo no creo que esto sea una pugna entre las dos ministras, ni una pugna entre los dos partidos. Esto es simple y llanamente una medida impopular que tenían de alguna manera que travestir de alguna forma para que no quedara claro al votante medio de que este gobierno no es su amigo.
Y han recurrido a crear esta absurda polémica que estamos comentando aquí, pero que en el fondo no es más que la voluntad de recaudar. Porque la única política que tiene este gobierno es recaudar más y más y más y más. Y ahora, pues, ¿qué le vamos a decir a los trabajadores? ¿Que 400 euros al año de más es una miseria? ¿Para eso sube el salario mínimo interprofesional? ¿No tenía la ministra de Hacienda voluntad para subir ese mínimo exento? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no le ha dado la gana, pudiéndolo hacer. Y creo que poco más hay que añadir. Es que es una cuestión de cultura política. Ya antes de Navidad dije, lo primero que va a hacer el gobierno después de las fiestas es subir los impuestos. No, eso va a ser la primera en la frente. Y es verdad, es que esto es así. Y ya no estoy hablando ya de lo que es una orientación política, sino de la cultura política que por desgracia hay en este país. Es decir, es lógico que a un ciudadano le puede indignar que la clase política se gaste el dinero en un montón de chorradas, como estaba comentando el alcalde de Cartaya, y digo, me da igual que sean de izquierda o de derecha, que lo hagan y después, para poder sufragar los gastos o equilibrar la balanza de pagos, te suba los impuestos. Lógicamente el ciudadano dice, bueno, entonces, ¿por qué no se recortan ustedes de sus privilegios y del gasto superfluo y de la burocratización absolutamente innecesaria? Invierten donde realmente hay que invertir, favorecen la creación de riqueza y luego establecen los gravámenes que sean pertinentes. Es que lo que no puede ser que la cultura política que haya sea gastar dinero a manos llenas como si no hubiese un mañana para que después lo pague el contribuyente y luego que sea el próximo equipo de gobierno el que, hablando mal y pronto y con perdón de la expresión, se coma el marrón. Y así lo que hacemos es pegar una patada hacia adelante a la pelota y ya otro se encargará de asumir esa responsabilidad. Llegará un momento en que la gente se cansará de eso, más pronto que tarde, porque dirá, yo acepto que a mí me suban los impuestos si yo veo que la cosa pública mejora. Pero si después resulta que me entero de que el dinero se está gastando, como hemos visto aquí y hemos visto en la reciente sentencia de los ERE, para prostitutas, para cocaína y para gamba, y dice, aquí algo pasa, se están riendo de mí. Y no se nos olvide que este bloque ha partido por lo del tema del gravamen de la subida del salario mínimo interprofesional. Cuando uno se da cuenta de que hay auténticos agujeros presupuestarios en las administraciones, te suben el salario mínimo y encima te obligan a tributar, llega un momento en que dice, se está cachondeando de mí. Entonces, lo que tiene que adecuarse en la clase política es no a gastar más o menos, sino a gastar en lo que realmente tiene que gastar y en lo que no tenga que hacerlo, que lo ahorre, pero que no intente compensarlo subiéndole el gasto al contribuyente, porque al final eso redunda en una menor calidad de vida. Cuando se habla aquí de la sinceridad de Óscar Puente y del gobierno, lo que habría que apostarse en todo caso no es una taza de café, sino una bodega entera, porque desde luego tengamos en cuenta de que, es que lo habéis dicho y es verdad, fue la alcaldesa quien tuvo que abordar al ministro. Sí. Lo cual ya marca la tónica del tipo de relación institucional que al respecto va a haber. Sí. Este hombre no va a hacer el menor esfuerzo de tener una relación con lo del tema del AVE ni con las infraestructuras mínimamente cordial, al menos mientras el Partido Popular esté gobernando la capital y controle también. Claro, bueno, pues esperemos, porque en 2050 a saber quién lo podrá ver, ¿no? Bueno, los más jóvenes, Pablo, por ejemplo, Manuel de Burgos, bueno, todos menos yo, vamos. Pero yo lo veré cuando tenga bastón, ¿sabes, Antonio? O sea, bueno, es que lo que ha dicho él es que es así, es que realmente es así, porque para el ministro es tremendamente fácil llegar y hacer lo que se espera. Es que hubiese sido torpe políticamente si ni siquiera hubiera hecho una vaga promesa, pero está metido en los presupuestos, hay una licitación en marcha, qué empresa, plazos de ejecución o al menos una fecha de inicio de las obras. Porque incluso aunque hubiese prometido eso y hubiese proporcionado esos datos, una cosa es que tú tengas una fecha de inicio y otra cosa es que tú tengas unos plazos de ejecución de la obra que más o menos se cumplan sin ningún tipo de incidencia. Y aquí estamos hablando de un recurso que ha puesto una localidad de Sevilla precisamente por lo del tema del trazado. Y va a haber otros problemas como este, quiere decir, si ya empezamos así, está claro que la buena aventura que vaya a tener el trazado de las obras del AVE va a ser como mínimo dificultoso, y a la vista está. Qué casualidad que lo gobierna el Partido Socialista también en el Ayuntamiento. Misteriosamente. Me han quitado la boca. Misteriosamente. En definitiva, mucha gente, y mucha y buena gente, Pablo, que se ha caracterizado por su aportación hacia el engrandecimiento de esta provincia, ¿no? Sin duda alguna. Además, a mí me llena de orgullo también por amigos personales que tengo en Cartaya,
que sé que son gente entregada a su tierra y que van a agradecer muchísimo este más que justificado distintivo, y desde luego desde aquí les mando mi saludo y abrazos muy fuertes, porque desde luego este tipo de gente, ya independientemente de que tenga un reconocimiento o no, está claro que merece todo eso y se va a sentir parte de esa comunidad en una celebración tan entrañable que estoy seguro que disfrutarán.